Misita, un momento, me está llamando mi tía. Dale, contesta. Disculpe, profesora, mi mamá me había llamado. No, tranquila, no hay problema. Listo, sigamos, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que una relación es cualquier expresión matemática o procedimiento matemático que nos permita obtener un conjunto de llegada teniendo un conjunto de partida, ¿sí? Cualquier proceso matemático, cualquier forma matemática que nos permita a estos elementos de este conjunto de partida obtener a un conjunto de llegada. Podemos asimilarlos como si fuera un camino, este fuera el destino y este fueran las personas. ¿Listo? Bueno, entonces, dependiendo de las personas y dependiendo del camino, vamos a llegar a un destino, a un lugar. Es una relación siempre, es decir, la persona va por un camino, llega a un lugar, pero solamente será función cuando no, cuando una persona llega a un solo lugar. Si llega a dos lugares a la vez, solamente es relación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que todo, que siempre va a ser relación, pero no necesariamente para que sea una, bueno, y una función siempre va a ser una relación, ¿cierto? Siempre va a haber una relación, pero no toda relación va a ser una función. Bueno, continuando, vamos a dar la definición óptima de lo que es dominio y rango. El dominio de una función f se designa por d sub f y se define como el conjunto en el que X pertenece al conjunto, al conjunto llamado A, tal que también pertenece a Y, de tal forma que X y Y pertenecen a la función. En este caso, es decir, son las primeras componentes de los pares ordenados. En el rango o imagen de una función se designa por RF, se llama R sub F o IM sub F de imagen y se define como el conjunto siguiente. R sub F, donde Y, que es un elemento que pertenece al conjunto B, también pertenece a X de tal forma que X y Y pertenecen a la función. Es decir, son las segundas componentes de los pares ordenados. Entonces, el dominio lo asimilamos por X y el rango lo vamos a asimilar por Y. Vamos a dejar marcada con rojo cuál es en cada caso. Entonces, en las parejas ordenadas, el dominio lo vamos a asociar a las primeras componentes y el rango lo vamos a asociar a las segundas componentes. Listo. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el término que hace referencia a evaluar una función. ¿Qué es lo que hacemos? A nosotros nos van a dar una función, un proceso determinado, y lo que nosotros hacemos es encontrar el valor de Y en X, ¿cierto? Entonces dice, si el par ordenado AB pertenece a la función, escribimos B es igual a F evaluado en A. ¿Qué quiere decir? El elemento B va a ser nuestra función
pero evaluada en el elemento A. Y diremos que B es una imagen de A. De esta forma, o también se puede decir que B es el valor que tiene F en el punto A. Si lo vamos a escribir matemáticamente hablando, diremos que F va a ser igual al conjunto de AB, donde pertenecen al producto A por B, de tal forma que B es igual a nuestra función evaluada en el punto A. A pertenece al dominio de F, es decir, el elemento A siempre va a estar definido en nuestro dominio. Tenemos el siguiente ejemplo. Sea la función F igual al conjunto de las parejas ordenadas 2, 3, 3, 4, 7, 3, menos 2, 6 y 4, 1. Vamos a encontrar M. Bueno, para hallar M va a ser igual. F evaluada en 2. Cuando nuestra F vale 2, ¿cuánto vale Y? O bueno, vamos a mirar. Cuánto F vale 2, o mejor dicho, nuestra función evaluada en 2, ¿cuánto vale? Recuerda que tenemos un par ordenado. ¿Sí, Dayana? Dayana. Dayana. Dayana, ¿sí me escuchas? No lo escucho muy bien, mi cita. ¿Ahí me escuchas mejor? Dayana, ¿ahí me escuchas mejor? ¿O ahí me escuchas mejor, Dayana? Así, sí, mi cita. Ok, bueno. Si nosotros tenemos un par ordenado A, B, que pertenece a F, decimos que B es igual a F evaluada en A. Y decimos que B es una imagen de A. Bueno, si yo tengo este primer punto, si digo que F en 2 es igual a 3, vuelvo y comparo F en 3 es igual a 4, vuelvo y comparo F en 7 será igual a 3, F en menos 2 será igual a 6 y F en 4 será igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo digo F en 2, ¿cuánto vale? O F evaluado en 2, ¿a qué será igual? Dayana, F evaluada en 2, ¿a qué será igual? Mira que si nosotros decimos que si F lo evaluamos en A, nos da el valor de B. Entonces, si evaluamos en 2, debemos escribir el valor de B. ¿Cuál es el valor de B cuando A vale 2, Dayana? Dayana, ¿sí me escuchas ahí bien? Dayana, ¿me escuchas?
En este caso decimos que f en 2 es igual a 3, f evaluado en 3 va a ser igual a 4, f evaluado en 7 será igual a 3, f evaluado en menos 2 será igual a 6 y que f evaluada en 4 será igual a 1. Al hacer la suma, decimos que m será igual a 3 más 4 más 3 más 6 más 1. Y esto será igual a 17. Cuando lo evaluamos en 3, ¿qué obtenemos? El 4, ¿cierto? En 2. Ya, en 4. Cuando lo evaluamos en 7, ¿cuánto nos da de En resultado? 3. Muy bien. Cuando lo En evaluamos 3. en menos 2, 6. y cuando lo evaluamos en 4, 1. entonces aquí obtenemos 3, 4, 3, 6, 1. Nos dice que debemos sumar esos valores y eso nos da 17, ¿no? Bueno, Sí, misita. vamos a hablar sobre la regla de correspondencia. Entonces, sobre la regla de correspondencia vamos a generar unos ejemplos. De momento tenemos los siguientes. La regla de correspondencia nos dice que nosotros podemos definir bien una función solamente con conocer su dominio y su imagen. Es decir, que debemos conocer la regla que nos permite asignar a cualquier elemento de la primera, cualquier elemento del primer conjunto un dominio y a su vez su imagen. X es el que pertenece al dominio, o lo que podemos decir la pareja el primer término de la pareja ordenada. Y f de x es el segundo término. Entonces, este será x o f de x. Vamos a escribirlo aquí. Perdón, x. Y el otro lo vamos a escribir como f de x. Entonces, toda pareja ordenada tendrá esta forma. X, f de x. Entonces, siempre el primero es el que nosotros vamos a llamar como x. Déjale. Y el segundo, No, déjale. No se le acostumbrarían. y el segundo siempre será f de x. Bueno, tenemos aquí las siguientes parejas ordenadas. 2, 3, 4, 5, 6, 3, menos 2 y a. Nos piden a nosotros encontrar el dominio. ¿Cuál será el dominio de esa primera función? El dominio va a ser 2, el conjunto formado por 2, 4, 6 y menos 2. Ese será nuestro dominio. Y ahora sí, vamos a evaluar este de acá. Cuando nosotros tenemos las funciones, bueno, esta, z, vamos a tenerla aquí, acá.
Tenemos pareja ordenada. Pareja ordenada. Dos puntos. En la pareja ordenada siempre va a ser X, F de X, ¿no? El primer ejemplo ya lo miramos. En el caso tal de que a nosotros no nos den conjuntos de parejas ordenadas, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar sobre funciones determinadas. En este caso, la función f de x será igual a x menos 2. Debemos encontrar entonces el dominio. ¿Y cómo encontramos ese dominio? Ese dominio lo encontramos, para este caso, en las x donde se cumple la función. ¿Y en qué valores se cumple esta función, Dayana? En las X. ¿En qué valores nosotros podemos decir que se cumple? ¿O para qué valores se cumple esa función? Las X. Muy bien, las X, pero pasa algo con esas X. Por ejemplo, esta función nosotros la podemos evaluar en 1. Entonces, si por ejemplo, al decir que se evalúa en 1, entonces yo en lugar de escribir X, escribo 1. Y digo, 1 menos 2, eso me daría igual. Negativo 1. Ajá, nos da un valor negativo, ¿cierto? Muy bien. Nos da igual a menos 1. ¿Existe ese valor en los reales? ¿Existe la raíz de menos 1? No. Muy bien, entonces en 1 nosotros tampoco la podemos evaluar, Dayana. Cuando no podemos evaluar, quiere decir que no hacen o esos números no forman parte del conjunto del dominio. Bueno, si yo digo que sea 1.5, ¿a qué será igual 1.5? ¿A 3? 1.5 menos 2. Esta es la operación menos, ¿no? De resta. ¿Ese valor existe o no existe? ¿Cómo disminuir? A 1.5 yo le resto 2. ¿Cuánto será? 0,5. Cero negativo, ¿cierto? Sí. ¿Y nosotros conocemos o podemos sacar raíces negativas? No, misito. Entonces tampoco puede ser. Bueno, aquí vamos a escribir otro número. Vamos a decir que x vale 2. 2 menos 2, ¿cuánto nos da? 0. ¿Existe la raíz de 0? Sí, porque 0 por 0 vale 0. Entonces, en 2 ya podemos sacar la raíz. Para 3, 3 menos 2, 1, ¿cierto? No. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando x vale 0 o más que 0, entonces nuestra raíz sí está definida, ¿cierto? Bueno, en este caso de aquí podemos decir que nuestro dominio está definido por la expresión x menos 2, es decir, cuando tengamos algo dentro de una raíz, siempre lo que está dentro de la raíz debe ser mayor a 0. X menos 2 debe ser mayor a 0. Por lo tanto, decimos que es válido, el dominio existe para el conjunto de números que son mayores o iguales a 2. El dominio será el conjunto de los números mayores o iguales a 2. Es decir, si lo notamos como un intervalo, será un intervalo cerrado de 2 hasta llegar a infinito. Entonces, la condición aquí para nuestro dominio es que sea mayor o igual a 2, no más. Es decir, para esos números solamente se puede cumplir nuestra función. Vamos a evaluar entonces, vamos a generar aquí otro ejemplo de función. Este nos dice así, esta es la C, ¿no? C va a ser igual, nos dice punto
f de x es igual a la raíz de x menos 2 sobre x más 5 más la raíz de 3 sobre x menos 3. Bueno, aquí vamos a escribir acá para que una función exista. Una función existe en los reales siempre que una función radical o de raíz existe en los reales siempre que su radicando sea mayor que 0. Ok, Dayana, entonces las raíces siempre van a existir si, solo si lo que hay dentro de ella es mayor que 0. Tenemos ahora sí este otro caso. Nos dice C, f de x, ¿no? Bueno, entonces aquí será igual esa, vamos a evaluar el dominio por la regla de correspondencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para conocer ese dominio? Bueno, hay dos conclusiones aquí. La primera es que x menos 2 con x más 5 sea mayor que 0. Entonces, la primera condición es que esta expresión que tenemos aquí sea mayor o igual que 0. Y la segunda condición que debemos, y la condición número 2, es que este que está aquí no dé infinito. ¿Cuándo es infinito? Dayana, ¿cuándo la expresión 3 sobre x menos 3 da infinito? Bueno, entonces x puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Recuerda tú que cuando dividimos o tenemos una fracción entre 0 va a dar infinito. En ese caso no se la puede ocupar, no estaría definido el dominio. Aquí podemos decir entonces que cuando x menos 3 sea diferente de 0. Entonces aquí vamos a insertar un símbolo que nos dice que ese valor debe ser diferente de 0. De esa forma nosotros podemos encontrar ya el dominio. ¿Para qué valores? Esto es mayor o igual que 0. Bueno, primero que nada debemos revisar, aquí hay dos conjuntos. Cuando x menos 2 es mayor que 0, entonces control C, control B, control C,
y control B. Debe ser mayor que 0, mayor o igual a 0. Y esto ocurre cuando ¿te acuerdas de inecuaciones? Entonces, esta de aquí, esta queda acá y esta queda acá. Cuando x es mayor que 2. ¿Listo? Entonces, x debe ser mayor que 2. Entonces, el primer conjunto que nosotros vamos a tener aquí será el conjunto de 2, por aquí creo que teníamos un infinito, más infinito. Ahí tenemos el intervalo de 2 hacia infinito. Pero nos dice que debe ser también diferente a 0. Esto quiere decir que x debe ser diferente a 3. Control C, control V. X debe ser diferente de 3. Aquí en el intervalo de abajo, pues al ser mayor que 2, no alcanza a ser menos 5, entonces la condición del intervalo es esta, ¿cierto? Bueno, y aquí nosotros ya podemos definir de la siguiente forma. El dominio de nuestra función será el conjunto. Vamos a ubicarlo aquí como un conjunto de 2 hasta más infinito. Pero bueno, aquí también tenemos que incluir otra parte y es que acá de esta parte de aquí también nos va a salir otro valor, otra componente, y es que cuando aquí hemos hecho solo un análisis, nos falta encontrar la otra parte, que este valor de acá debe estar aquí. De aquí nosotros vamos a obtener que menos infinito con menos 5. Entonces, esta expresión nosotros la podemos, eso es analizándola por la parte superior, ¿cierto? X menos 2 mayor que 0, listo. Y la otra expresión que nosotros vamos a obtener es, control C, teniendo en cuenta el tema de intervalos y de desigualdades, recién lo miramos, es x más 5, menor o igual que 0. Entonces esta expresión la podemos ubicar aquí, menor o igual que 0. Esto quiere decir que esta expresión nos va a quedar aquí, control C, control B, menos 5. Y aquí sería la expresión de la siguiente forma. Vamos a cambiar nuestro intervalo. Y el intervalo que nos va a dar será entonces menos infinito, control C, menos infinito, control B, hasta llegar a menos 5. Y cierra corchetes. Bueno, ¿por qué entonces esta expresión? Cuando menos 5, o sea, cuando el número es menor que menos 5, por ejemplo, menos 6, y aquí tenemos otro menos 6, nos va a dar un valor negativo en la parte superior y negativo en la parte inferior. Si nosotros dividimos negativo por negativo, nos va a dar positivo. Por lo tanto, esta condición tiene dos soluciones. La primera es x menos 2 mayor o igual que 0. X va a ser
mayor o igual que 2, es decir, que el primer intervalo estará designado por 2 hasta más infinito y el segundo intervalo estará designado por menos infinito hasta llegar a 5. Ahora, debemos encontrar es el valor total de nuestro intervalo. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a encontrar ese dominio? Ese dominio será igual el primer intervalo o el intervalo más pequeño, que es este, o el intervalo menor o de menor magnitud, que será este, y a ese lo vamos a unir vamos a escribir la unión, lo vamos a unir. Lo vamos a unir con el intervalo que le sigue, que sería este. Pero aquí nos dice algo muy importante y es que el punto número 3, el punto 3, no está incluido. Si no está incluido, nosotros lo vamos a restar, vamos a ubicar corchetes. Es el punto 3. Ese será entonces el dominio de nuestra función. Van a ser todos los valores menores que 5, menos 5, y todos los valores mayores que 2, salvo y que no va a estar incluido el 3. Porque en 3 pues la función tiende a infinito y ya no estaría dentro del dominio. Bueno, ese es un ejemplo. Vamos a revisar otro ejemplo. En este caso va a ser por el rango, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar el rango de las siguientes funciones. Bueno, el rango será de la función que va a ser igual. Esto aquí vamos a escribir unas parejas ordenadas de 2, punto y coma 3, 4, punto y coma 6, 5, 5, punto y coma 7, 7, punto y coma 6, y de menos 2, punto y coma 3. Bueno, Dayana, de pronto hasta ahí, ¿hay alguna duda? Dayana, ¿hasta ahí de pronto hay alguna duda? Ok, bueno, vamos a